Hay lugares que no aparecen en las guías turísticas, que no tienen reseñas en TripAdvisor, ni fotos en Instagram con filtros soleados. Son pueblos perdidos entre montañas, atrapados por la niebla o hundidos en un silencio que parece susurrar secretos antiguos. Lugares donde la historia no se cuenta con palabras, sino con ruinas, símbolos extraños, desapariciones inexplicables y leyendas que han sobrevivido al paso del tiempo. No se trata de destinos populares, se trata de destinos que despiertan algo más profundo: curiosidad, escalofríos, fascinación, porque hay una parte del ser humano que siempre se ha sentido atraída por lo que no se entiende del todo. Por eso, cuando se habla de pueblos misteriosos, la reacción no es indiferencia, es intriga. ¿Qué ocurrió allí? ¿Por qué fueron abandonados? ¿Por qué nadie quiere hablar de ellos? A lo largo del planeta existen decenas de estos enclaves, muchos olvidados, otros sellados al público, varios convertidos en mitos. Algunos tienen estructuras imposibles de explicar con la tecnología de la época. Otros están marcados por leyendas de apariciones, rituales, maldiciones o fenómenos atmosféricos sin explicación. Y otros más simplemente existen, sin una razón lógica para haber sido construidos donde fueron construidos. La combinación entre turismo y misterio no es nueva, pero cuando se trata de pueblos, lugares que alguna vez estuvieron vivos, con habitantes, costumbres, niños jugando en la plaza y adultos tomando café en las esquinas, el contraste con su abandono actual es brutal. Y ahí, justo en ese contraste, nace el verdadero magnetismo. Porque cada calle vacía, cada ventana tapiada, cada símbolo grabado en piedra, parece querer decir algo que nadie ha podido descifrar del todo. Estos pueblos son más que ruinas, son preguntas abiertas. Son territorios donde lo paranormal se mezcla con lo histórico, donde la ciencia se enfrenta al mito y donde lo real y lo imaginario coexisten como si fueran parte de la misma dimensión. Y no todos están en lugares remotos. Algunos están más cerca de lo que uno cree, en Europa, Asia, América Latina. Pueblos que han sido tapados por gobiernos, ignorados por los mapas o simplemente tragados por la tierra. Lugares donde el tiempo se detuvo, donde algo pasó y nadie sabe exactamente qué fue. Este viaje es una invitación a caminar por esas calles vacías, a tocar muros que esconden siglos de secretos, a mirar al cielo con la misma duda con la que miraron aquellos que vivieron allí por última vez. Es un recorrido entre la historia y la leyenda, entre lo tangible y lo imposible. Porque aunque muchas preguntas seguirán sin respuesta, lo que sí es seguro es que estos pueblos, susurros del pasado, seguirán despertando la misma sensación en quienes se atreven a explorarlos: asombro, respeto y un leve escalofrío. Pripyat, Ucrania. La ciudad congelada en el tiempo. A tan solo 3 kilómetros del reactor número 4 de Chernóbil, se encuentra un lugar que parece suspendido entre dos dimensiones: Pripyat. Lo que alguna vez fue una ciudad modelo de la Unión Soviética, llena de familias, parques, colegios y jóvenes con sueños, hoy es una cápsula del pasado, detenida en el tiempo, cubierta de polvo radiactivo y rodeada de un silencio que pesa más que el concreto abandonado. Fundada en 1970 para albergar a los trabajadores de la planta nuclear, Pripyat fue diseñada como un símbolo de progreso. Tenía supermercado, cine, piscina olímpica, un parque de diversiones con rueda de la fortuna incluida, todo lo que una ciudad ideal necesitaba. En menos de 2 décadas, contaba con cerca de 50.000 habitantes. Pero en la madrugada del 26 de abril de 1986, todo cambió para siempre. La explosión del reactor nuclear liberó una nube radiactiva que convirtió el lugar en una zona de peligro extremo. Y aunque las autoridades tardaron en evacuar, la orden llegó. Todos debían irse, rápido, sin maletas, sin despedidas, sin saber si podrían volver. La ciudad fue abandonada en cuestión de horas, y desde entonces nadie más volvió a vivir allí. Caminar por sus calles hoy es entrar en una dimensión paralela. Las aulas aún tienen cuadernos, los hospitales conservan camillas oxiladas, los juguetes infantiles siguen en el suelo, y la rueda de la fortuna, que nunca alcanzó a inaugurarse, se alza como un esqueleto metálico que observa la desolación. Todo sigue allí, pero con una energía densa, inexplicable, casi sobrenatural. Muchos investigadores aseguran que en Pripyat ocurren fenómenos que van más allá de lo físico, ecos que no provienen del viento, sombras que cruzan edificios donde nadie entra, equipos electrónicos que se apagan solos, y aunque algunos intentan dar explicaciones racionales, otros sostienen que la ciudad guarda memorias vivas y que no está tan vacía como parece.
Lo más inquietante es que pese a los niveles peligrosos de radiación, hay quienes regresan, algunos por nostalgia, otros por investigación y unos pocos por una necesidad inexplicable de estar cerca de lo que consideran un portal entre mundos. Porque Pripyat no es solo un pueblo abandonado, es una herida abierta en la historia humana y al mismo tiempo un lugar donde el tiempo se congeló. Pero las preguntas siguen ardiendo. Houtuan, China. El pueblo devorado por la naturaleza. En una remota isla al este de China, escondido entre colinas verdes y caminos casi inaccesibles, se encuentra un lugar que parece sacado de un cuento postapocalíptico. Houtuan, un pueblo pesquero que alguna vez vibró con vida humana, comercio y tradición, pero que hoy ha sido completamente engullido por la vegetación. Las plantas lo han reclamado, las enredaderas cubren los tejados, los árboles crecen dentro de las casas, y la naturaleza, silenciosa pero implacable, lo ha transformado en un santuario vegetal de misterio. Durante décadas, Houtuan prosperó gracias a la pesca. Ubicado en la isla Shengshan, era uno de los asentamientos más activos de la provincia de Zhejiang. Pero poco a poco, el aislamiento geográfico, la escasez de recursos y la dificultad para mantener servicios básicos obligaron a sus habitantes a migrar hacia zonas más modernas. Uno a uno fueron abandonando el lugar, y en muy pocos años el pueblo quedó vacío. Lo curioso es lo que ocurrió después. A diferencia de otros pueblos abandonados donde la ruina es la norma, en Houtuan ocurrió lo contrario. La vida vegetal floreció como si la tierra misma hubiera estado esperando recuperar lo que le quitaron. Las construcciones, aún en pie, fueron envueltas por un manto verde que avanza sin permiso, creando un espectáculo visual que mezcla belleza, nostalgia y un extraño sentimiento de inquietud. No hay señales claras de deterioro extremo. Todo parece intacto, pero atrapado bajo hojas, musgo y raíces, como si la naturaleza no destruyera, sino que silenciara, como si el lugar hubiera sido hechizado. Y quienes lo visitan hoy, porque el turismo ha comenzado a llegar poco a poco, describen una experiencia extraña, como si se estuviera caminando dentro de un susurro. Algunos fotógrafos lo han llamado el pueblo que la tierra reclamó. Otros aseguran que por las noches se oyen ruidos de puertas que se abren sin viento, pasos entre el follaje y voces que no vienen de nadie. Los ancianos que alguna vez vivieron allí y regresan en visita dicen que el lugar tiene alma, que no quiso morir, que se escondió bajo las plantas para esperar su renacimiento. Houtuan no es solo una muestra del poder de la naturaleza, es también una metáfora viva de lo que ocurre cuando el ser humano se aleja y la tierra toma el mando. Un pueblo que no fue destruido, fue transformado, y que, desde su silencio verde, guarda un misterio que las palabras no pueden explicar. Villa Epecuén, Argentina. El pueblo sumergido que volvió del agua. Imagina un pueblo entero sepultado bajo el agua, no por una maldición, ni por una leyenda, sino por la propia furia de la naturaleza. Eso fue lo que ocurrió en Villa Epecuén, un antiguo balneario ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina, que pasó de ser un paraíso turístico a convertirse en un pueblo fantasma, bajo una laguna salada. Durante gran parte del siglo XX, Villa Epecuén fue uno de los destinos más visitados del país. Sus aguas, con propiedades minerales únicas, atraían a miles de personas cada temporada. Había hoteles, comercios, restaurantes, vida nocturna. Era un lugar próspero, hasta que, en 1985, todo cambió con una tragedia inesperada. Una combinación de lluvias extremas y un error en las obras hidráulicas provocó que el lago Epecuén se desbordara y literalmente engulliera el pueblo. En cuestión de días, las calles quedaron cubiertas. En semanas, las casas desaparecieron bajo el agua salada. Los habitantes se evacuaron con lo puesto. El pueblo quedó hundido bajo más de 10 metros de agua durante casi 25 años y se pensó que jamás volvería a emerger. Pero lo impensado ocurrió. El agua comenzó a retirarse lentamente. Milímetro a milímetro, año tras año, Villa Epecuén fue resurgiendo. Lo que dejó atrás fue una imagen espectral. Un cementerio de estructuras corroídas por la sal, árboles convertidos en esqueletos blancos, esculturas urbanas irreconocibles. Una ciudad muerta, pero visible. Lo más intrigante no es solo el paisaje apocalíptico, sino la energía del lugar. Visitantes aseguran que se percibe un silencio extraño, distinto, como si las aguas hubieran dejado una especie de eco atrapado. Y hay algo aún más misterioso.
Un solo habitante decidió volver a vivir allí, Pablo Novak, quien se convirtió en el último vecino de Villa Epecuén. A sus más de 80 años, camina entre las ruinas como guardián del pasado, testigo de lo que fue, lo que se perdió y lo que nunca se olvidó. Muchos turistas, investigadores y documentalistas han intentado explicar el magnetismo del lugar. Algunos lo ven como una advertencia de lo que puede hacer la naturaleza cuando es ignorada. Otros lo interpretan como un símbolo de resiliencia. Pero todos coinciden en algo: pasear por las ruinas de Villa Epecuén es caminar por un espacio que no parece de este mundo. El agua lo enterró, el tiempo lo moldeó, y ahora, entre sal, soledad y memoria, el pueblo emerge con una belleza extraña y un silencio que habla más que 1000 palabras. Oradour-sur-Glane, Francia. El pueblo detenido en el horror. En el corazón de Francia, rodeado de verdes praderas y campos tranquilos, se alza un lugar donde el tiempo no solo se detuvo, sino que fue congelado en el momento exacto de una masacre. Su nombre es Oradour-sur-Glane, y su historia no es una leyenda, es una herida abierta. Es uno de los recordatorios más espeluznantes de la barbarie humana. El 10 de junio de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, una unidad de las SS alemanas entró al pueblo. No venían a combatir, venían a destruir. En pocas horas, asesinaron a 642 personas, incluyendo mujeres y niños. Primero los reunieron, luego los dividieron y después los ejecutaron, uno por uno. Los cuerpos fueron quemados, las casas incendiadas, los negocios saqueados y el pueblo literalmente arrasado. Pero lo verdaderamente inquietante es lo que vino después. El gobierno francés decidió no reconstruir el lugar, ni borrar sus ruinas, ni modificar su estructura. En cambio, dejaron todo tal como quedó. Las bicicletas oxidadas de los niños siguen apoyadas en las paredes, las máquinas de coser siguen sobre las mesas, los autos calcinados aún están en las calles. Es un pueblo muerto, preservado como un memorial vivo del horror. Caminar por Oradour-sur-Glane es una experiencia difícil de describir. No hay música, no hay guías turísticos con sonrisas, solo el sonido del viento, de los pasos sobre los escombros y la sensación brutal de estar dentro de una fotografía congelada del pasado. No se siente como un lugar turístico, se siente como un testigo. Uno que observa en silencio a cada visitante, como esperando que entiendan la magnitud de lo que ocurrió allí. Los sobrevivientes, muy pocos, nunca volvieron. Muchos nunca hablaron. Y los documentos históricos, aunque intentan explicar la matanza, aún dejan preguntas sin responder. ¿Por qué ese pueblo? ¿Por qué esa brutalidad? ¿Por qué la hazaña? Hay versiones, hipótesis, pero ninguna certeza. Y es precisamente esta combinación entre la evidencia tangible del horror y el vacío de respuestas lo que convierte a Oradour-sur-Glane en uno de los pueblos más misteriosos y sobrecogedores del mundo. Porque allí no se cuenta una historia, se siente, en cada rincón, en cada objeto intacto, en cada piedra quemada. No es un lugar para buscar respuestas, es un lugar para no olvidar. Kayaköy, Turquía. El pueblo silencioso de las almas desplazadas. En las colinas del suroeste de Turquía, a pocos kilómetros del mar Egeo, existe un lugar donde el viento sopla entre cientos de casas de piedra vacías, fachadas rotas, iglesias en ruinas y calles polvorientas que parecieran haber sido abandonadas de la noche a la mañana. Se trata de Kayaköy, un pueblo que parece escondido a plena vista, pero cuya historia está impregnada de dolor, separación y un silencio que, según algunos, aún guarda voces. Kayaköy fue durante siglos un pueblo griego en territorio otomano, llamado antiguamente Levisi, albergaba a miles de cristianos ortodoxos que convivían con musulmanes turcos en una relativa armonía. Tenía escuelas, templos, molinos, plazas, era un centro activo de cultura y comunidad. Pero en 1923, como parte del acuerdo de paz entre Grecia y Turquía, se firmó el mayor intercambio forzado de población del siglo XX. Millones de personas fueron obligadas a abandonar sus tierras natales para reubicarse en un país que ya no sentían como suyo. Los habitantes de Kayaköy dejaron sus casas, sus objetos, sus muertos, y se marcharon sin mirar atrás. Las familias turcas que debían ocupar el pueblo al llegar desde Grecia nunca lo hicieron. Las casas estaban vacías, pero no estaban tranquilas.
Algunos decían que el lugar estaba maldito, que las almas desplazadas no se habían ido, que la tierra se negó a aceptar nuevos habitantes. Desde entonces, el pueblo quedó intacto, como congelado. Más de 350 casas de piedra siguen en pie. 2 iglesias aún conservan fragmentos de frescos descoloridos. Y entre sus paredes, los visitantes reportan sensaciones extrañas. Pasos que suenan en pasillos vacíos, voces que parecen rezar en la oscuridad, sombras que cruzan sin dejar huella. Hoy en día, Callacuey ha sido declarado museo al aire libre, pero muy pocos se atreven a visitarlo de noche. Algunos aseguran que no se trata solo de nostalgia, que hay algo más, algo que permanece, algo que no se fue con los exiliados. Tal vez memorias incrustadas en las piedras, tal vez energía retenida por la injusticia, tal vez simplemente un pueblo que se negó a morir del todo. El misterio de Callacoy no está en lo que ocurrió, sino en cómo permanece. Intacto, callado, suspendido en la historia, como si esperara el regreso de quienes nunca quisieron irse. San Juan Parangaricutiro, México. El pueblo enterrado por el fuego. En el corazón del estado de Michoacán, México, yace una historia tan insólita como aterradora. La de un pueblo que fue tragado vivo por un volcán, pero que dejó un rastro imposible de ignorar. Su nombre es San Juan Parangaricutiro, y lo que queda de él es una postal sacada de otro mundo. Una iglesia semienterrada en lava solidificada, aislada entre un campo negro de roca volcánica. Como si Dios mismo hubiera intentado preservar un último símbolo antes del desastre. La historia comienza en 1943, cuando un campesino llamado Dionisio Pulido fue testigo del nacimiento de un volcán en su propio campo de cultivo. El Paricutín, como luego fue llamado, emergió de la tierra en medio de fuego, cenizas y temblores. Lo que parecía un fenómeno menor pronto se convirtió en un evento catastrófico. En menos de una semana, columnas de humo alcanzaban kilómetros de altura, y la lava avanzaba sin freno hacia el pueblo de San Juan Parangaricutiro. A lo largo de 1 año y medio, el volcán creció más de 400 metros. Las casas fueron cubiertas, los caminos desaparecieron, el pueblo entero fue tragado por el magma ardiente. Pero algo extraño ocurrió. La iglesia, o al menos parte de ella, resistió. Su torre principal, parcialmente intacta, emergió entre las rocas como un monumento surreal. Hoy en día se mantiene allí, solitaria, como una reliquia sagrada en un paisaje infernal. Pero más allá de la impresionante imagen física, hay algo que muchos visitantes y lugareños han comentado durante años. Una sensación inexplicable de presencia. A pesar de que ya no vive nadie allí, algunos afirman haber oído campanas que suenan desde lo profundo de la lava. Otros aseguran ver luces tenues por la noche, como si aún se celebraran misas bajo tierra. Y están quienes creen que el pueblo no se fue del todo, que sus habitantes dejaron una energía tan fuerte que todavía vibra entre las grietas solidificadas. El lugar ha sido visitado por exploradores, científicos y curiosos de todo el mundo. Algunos por su valor geológico, otros por el misterio espiritual que rodea a esa iglesia en pie entre la muerte. Lo que todos coinciden es que hay algo en el ambiente, algo que no se puede explicar con datos ni cifras. Una especie de susurro ancestral que emerge del silencio. San Juan Parangaricutiro no fue abandonado, fue sepultado vivo, y lo que quedó no es solo piedra, es un testigo del fuego, de la fe y del misterio que todavía arde bajo la superficie. Craco, Italia. El pueblo fantasma suspendido en el abismo. En lo alto de una colina escarpada del sur de Italia, sobre un paisaje casi lunar, se alza una silueta que parece flotar entre las nubes y el olvido. Es Craco, un antiguo pueblo medieval que combina belleza, tragedia y misterio en una sola imagen. Un lugar donde las casas cuelgan al borde del abismo, donde las torres de piedra se mantienen erguidas desafiando al tiempo, y donde el silencio parece murmurar en dialecto antiguo. Fundado alrededor del siglo VIII, Craco fue habitado durante más de 1000 años. Su ubicación, aunque estratégica, era también peligrosa. Una zona sísmica, expuesta a deslizamientos de tierra, con una geografía caprichosa. Y aunque durante siglos sobrevivió guerras, invasiones y transformaciones políticas, su mayor enemigo no fue humano, fue la tierra misma. Durante las décadas de 1960 y 1970,
Una serie de derrumbes y temblores constantes obligó a evacuar el pueblo por completo. Las casas comenzaron a inclinarse, las paredes se agrietaron, los caminos se desmoronaron. Las autoridades no tuvieron opción. Kraków debía ser abandonado. Desde entonces, el tiempo se detuvo. Nadie volvió a vivir allí. Pero el pueblo no murió. Lo que asombra de Kraków no es solo su estética, que ha servido como escenario para películas como La Pasión de Cristo o Quantum of Solace, sino la sensación de que el lugar sigue vivo, pero en otra dimensión. Las estructuras están vacías, pero no lucen derrotadas. El viento sopla como si conversara con los muros, y quienes visitan el lugar afirman sentir una presencia constante, como si el alma del pueblo no se hubiera ido con sus habitantes. Hay leyendas. Se dice que por las noches se escuchan pasos sobre los adoquines, aunque nadie camine por ellos, que algunas figuras aparecen en las ventanas más altas, que la antigua iglesia aún resuena con cánticos que nadie ha entonado en décadas. Los guías locales hablan con respeto, con cautela, con la conciencia de que Kraków no es solo ruina, es memoria suspendida. Y aunque el turismo ha crecido lentamente, hay zonas que siguen restringidas, no por razones técnicas, sino por una regla no escrita que todos respetan. Hay lugares que deben explorarse con silencio, y Kraków es uno de ellos. Porque más allá de su historia geológica, lo que Kraków deja en el visitante es una pregunta abierta. ¿Cómo puede un pueblo abandonado sentirse tan lleno? Tal vez la respuesta esté en sus piedras, en sus ecos o simplemente en su misterio.